Hi, this time I'm in Germany for the Taylor Swift concert, but right now I'm going directly to Cologne. So, Cologne is a city in the northern part of Germany where I'm going right now to meet our surprise guest. You will meet her soon. And at the same day, in the same city, the Pride Parade was happening. We didn't know about it, but it was so much fun. We walked around the city, and at the end of the day, we found a quiet spot where we could record this interview. I hope you really enjoy it. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Tengo muy buenas noticias el día de hoy. Estamos de noche y estoy en la ciudad de Colonia, en Alemania, al norte de Alemania, y estoy muy contenta porque he tenido la gran oportunidad de reunirme con Carol. Carol es una gran amiga, una compañera, nos conocemos hace más de 10 años, creo, y la última vez que nos vimos fue hace muchísimos años. Éramos muy jóvenes todavía, lo seguimos siendo, pero ha pasado mucho tiempo y en esta oportunidad no podía dejarla pasar sin, no sé, invitarte a estar en mi canal. Gracias por aceptar. Así que vamos a comenzar desde aquí, Colonia, Alemania, a entrevistar a mi querida amiga Carol, que vive acá hace ya un tiempo. Por favor, Carol, preséntate para las personas del canal. Hola, gracias Luz por la invitación. Pues sí, creo que no nos vemos hace como 5 años atrás. Pues mi nombre es Carol Ortiz, vengo de Perú. Nos conocimos con Luz en Lima porque estudiamos en la misma universidad. Y sí, le tengo mucho cariño a Luz, hemos pasado muchas cosas juntas y en general tenemos muchos retos en común. Y ese es un motivo por el cual, por ejemplo, yo he emigrado a la ciudad de Colonia, en Alemania, al igual que Luz, que ha emigrado también a otros países, y pues eso. Cuéntanos un poco sobre ti, cuáles son tus hobbies, qué te gusta, qué no te agrada y qué te trajo desde el cuál fue el primer motivo que te trajo aquí a Colonia. Pues primero que estudié medicina en una universidad de Latinoamérica, en Perú, y la vida en Perú en general es un poco difícil. Oh, creo que podemos cortar. No, continúa. Tranquila, esto no importa, es súper como, hay bloopers, hay un montón de incidentes, a veces pasan gatos, pasan perros. Okay, está bien, no te preocupes. Lo van a editar. Sí, no. O sea, es súper natural, no es no hay una gran postproducción. Okay. Ya, pues el motivo principal por el que decido emigrar es porque 10 años atrás ya había conocido la única ciudad de Alemania que había conocido era Colonia, porque vine a visitar a una amiga que había hecho un intercambio en la universidad como médico en Perú. Y pues cuando conocí Colonia realmente no me pareció una ciudad muy linda, pero lo que más me gustó fue la calidad de vida, cómo es la gente aquí, que no hay casi nada de discriminación, es muy pluricultural. Y en general me gusta mucho que se respete la naturaleza, porque en Colonia básicamente hay muchas áreas verdes, como en general en muchas ciudades de Alemania. Y pues antes de venir acá, mi primera idea era vivir en España, porque, bueno, quería vivir en Europa. En realidad, básicamente en París. Pero la realidad de un inmigrante en París de Latinoamérica es un poco complicado por muchos factores, más allá de solo el idioma. Entonces hice un par de veces unos exámenes en España, los exámenes no fueron tan fáciles, no conseguí la plaza que esperaba, y bueno, tal vez me replanteé mi vida de que no era lo que yo tal vez estaba esperando, y por ahí empecé como a investigar cómo era la vida de un médico en Alemania y decidí venir a Alemania y ahora estoy aprendiendo el idioma. Llevo ya casi 10 u 11 meses acá y pues me siento muy feliz, me siento muy a gusto, no he sentido discriminación, felizmente. Y sí, estoy iniciando una nueva vida acá, pronto voy a tener una cita para hacer un examen acá y espero pronto trabajar acá. Ya, muchas gracias, Carol, por contarnos, porque nos da un poco el contexto de lo que vamos a conversar después.
Pero, o sea, tú mencionas mucho el hecho de vivir en Europa y prepararte, pero tú también has trabajado como médico en Perú. Sí. O sea, has trabajado mucho tiempo, el tiempo que yo también tengo trabajando como médico, ¿no? Entonces me llamó un poco la atención por qué específicamente buscaste trabajar en Europa, no en Estados Unidos o en otro país, o por qué no seguir, o sea, por qué dejar la comodidad de ser un médico en Perú y hacer tu vida allá. Sí, esa es una interesante pregunta, porque claro, en Perú tengo todas las facilidades, tengo una casa, tengo mi familia, tengo mis comodidades, conozco cómo funciona el sistema. Sin embargo, creo que la principal razón fue cuando hice un intercambio hace como un poco más de 10 años antes en Francia. Me gustó mucho cómo funcionaba el sistema de salud, básicamente en Francia, que era algo que nosotros no teníamos en nuestro país. Y pues tuve esas ganas de querer vivir eso en algún momento, porque yo sé que, claro, vivir en Perú es lindo, el sistema es interesante, pero no podía aprender más cosas. Y yo siento que venir a Europa me va a brindar más conocimientos en lo personal como profesional, que es básicamente mis sueños. Y ya, ese es mi motivo principal. Sí. Y no a Estados Unidos, porque la verdad es que no me gusta cómo es el estilo de vida en el norte de América, porque me gusta más cómo es el estilo de vida en Europa. Sí, te entiendo perfectamente y me siento un poco identificada porque también hacer una pasantía en Francia fue un poco como que me dio esta visión de este sistema de salud. No es, las cosas no están, no están pasando, las cosas que suceden no son correctas. Exacto. O sea, el que una persona tenga que su pronóstico de vida dependa de la cantidad de dinero que tiene o no, no está bien. Y lo vi, es como que abres tus ojos a una sociedad y un sistema que tiene mayor soporte a las personas independientemente de tus ingresos, etcétera. Exacto. Y es como que ya es difícil un poco, o sea, eso es lo ideal en lo que quisieras trabajar y ayudar a los demás, ¿no? Y también crecer profesionalmente. Y claro, y tú sabes igual que yo, ya que has rotado en Francia también, que por ejemplo, un buen hospital o un hospital normal para personas normales públicos es como la mejor clínica de nuestro país, en el que tienes que pagar mucho dinero para acceder a una buena salud, donde nada es equitativo y es un poco triste, porque claro, podemos tener una buena educación en Perú, pero no podemos utilizarlo porque no tenemos los insumos o materiales. Sí, te entiendo perfectamente. Estaba viendo tu micro, quizás un poquito más arriba nada más. Ya, perfecto. Ya. Y cuéntanos, Carol, qué es lo que más recuerdas de tu niñez. Si es que hay algún episodio que más recuerdes, quizás cuando estabas en el colegio. ¿Quién es la mujer que sientas que haya marcado más tu infancia? Pues la mujer que ha marcado más mi infancia, de todas maneras, es mi madre, porque para empezar, ella es la única mujer de 5 hermanos, y ella, pienso que sí, pues ella es la única que ha terminado una educación profesional, ella es bióloga, y sus hermanos han hecho carreras técnicas, bueno, recién uno que ha terminado un poco tarde, pero ella como siempre ha tenido esas ganas de estudiar, de aprender mucho más, de ver más allá de sus comodidades, porque si bien es cierto, ella nace en un hogar muy tradicional, que para esto yo soy de una ciudad pequeña de Ayacucho, que se llama Ayacucho en Perú, que donde la gente es muy católica, muy tradicional, y lo que normalmente haría una mujer en sus épocas era pues quedarse con los padres, tal vez no estudiar nada y tener un marido y tener hijos y ya está, pero no, ella siempre como que buscó aprender más cosas por su cuenta, ser muy independiente, y yo he admirado mucho eso de mi madre siempre, porque ella siendo mujer salió de su casa, se fue a vivir sola, ingresó a una universidad pública, decidió estudiar sola, pese a que sus padres le decían que no era necesario, pero ella decía, no, yo quiero hacerlo, y lo hizo. Entonces, cada vez que cuando yo era niña y ella me contaba cómo había sido su vida cuando ella era joven, yo me sentía muy identificada, porque decía, a mí me gustaría algún día ser como ella y también hacer una profesión que me guste y me llene, y no estar todo el tiempo viviendo en una sociedad que me diga, ok, te doy todo esto y tú puedes ser feliz. Claro, estás o sea, no pudiendo salir de tu zona de confort, Exacto, incluso si quisieras. haciendo cosas para conseguir mi felicidad propia, ¿no? Y ahora que hablas de tu mami, no sé si quizás nos ve o no. Le diré que lo vea. Sí, sabes que tengo esa imagen de tu mamá, que ambas éramos estudiantes fuera de nuestros hogares, muy lejos de nuestros hogares, vivíamos solas, y siento que cada vez que veía a tu mami era como que me inspiraba esa figura materna. No sé cómo explicártelo, pero siento que tiene una personalidad muy fuerte
en su figura, que no parece porque es una mujer, bueno, de talla pequeña, etcétera, Ujú. pero y con una voz muy dulce, pero te inspira una fortaleza que Sí, necesitamos, en ese momento necesitábamos mucho por sí, los momentos que estábamos sí. pasando, duros de esas épocas de estudiantes, solas, Ujú. ¿no? Viviendo lejos del hogar. Entonces, ya luego pasando al tema universitario, ¿sientes que hubo alguna diferencia o algún tema de diferente trato porque eras una estudiante de medicina mujer versus un estudiante de medicina hombre? ¿Sientes que hubo alguna diferencia en Pues algún sí, de momento? todas De maneras, verdad, ya cuéntame es un como poco que, interesante, porque como claro, que. más que dentro de las aulas, tú Ujú, sabes, con los profesores, ujú. donde sentí la diferencia marcada fue cuando ya íbamos a hacer prácticas hospitalarias. Interesante. Y pues normalmente cuando te ven en un hospital, Ujú, que eres joven, que ujú, eres mujer, ujú, la gente no puede decirte doctor o doctora ujú, sobre ujú, todo, ¿no? O qué sé yo, ¿no? ujú, Es más, no tienen que ponerte un título, ujú, pero la forma en cómo te tratan es como si por ser mujer y por ser joven, ujú, tú no tienes los mismos conocimientos que un hombre que porta una chaqueta blanca igual ujú, que tú. O sea, a mí me ujú, ha pasado que estando en el hospital, incluso personal de salud como enfermeras o técnicas, nunca me decían doctora, pero sí a mi ujú, compañero varón, solo ujú, por tener una chaqueta y ser varón, pienso, ujú, le decían doctor. Entonces eso era como un poco extraño. ujú, Incluso los pacientes que llegaban a veces ujú, tenían una forma peculiar de ujú, ujú, decirte ujú, no, o sea, siempre usaban el término señorita, que significa como mujer joven, que no está Sí, mal, no es es una como, ofensa, pero ujú. es muy extraño cuando solo lo utilizan con las mujeres y no le dicen, por ejemplo, a un hombre con una chaqueta blanca, hola joven, Sí, atiéndame. he visto que esto pasa en muchos países, Ujú. incluso en Estados Unidos lo escucho mucho, como que darling, Ya, hey, honey, ya, como ya, que, y ya. a los hombres y doctor, o sea, es como que muy, sí, sí, es Sí. universal. Lamentablemente todavía existe mucho machismo en general en la sociedad y les cuesta mucho ver una mujer joven o qué Sí. sé yo, ni siquiera tienes que ser como una mujer atractiva, simplemente Ujú, por ser mujer y ser joven, piensan que no tienes los mismos conocimientos o educación que podría tener ujú. un hombre y eso es un poco lamentable. Sí, sí, sí. Mm. A mí me pasó una vez que trabajando, ya fuera de Perú, estaba visitando, supervisando un hospital y un hospital muy, muy lejano, no voy a mencionar, pero era otro país y también es un poco conservador, Ya, ¿no? Y me acuerdo que los médicos hombres, varones, me dijeron, ah, pero no eres muy joven y bonita, yo no me considero ni joven ni bonita, pero me claro que sí lo dijeron como eres. que, ah, pero no eres muy joven y muy bonita para estar acá Ya. supervisando. ¿Qué haces acá? Like, como que no, vete a tu casa, Ujú. ¿me entiendes? Bueno, pero sí, es parte de, Sí, 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 es totalmente sí. un poco triste. Sí, ese fue uno de los motivos porque la última vez que estuve trabajando en Perú, antes de venir a Alemania para ahorrar un poco de dinero, pues sí, mi trabajo también era un poco difícil porque trabajé en una institución pública de Ujú, Perú que era solo de abogados, ujú, es el Poder Judicial, así le dicen. Y pues era difícil para ellos, por ejemplo, decirme doctora a mí, ujú. que tengo una profesión médica y pues pueden hacerlo, pueden decirme médico, igual no me ofende, pero sin embargo, ellos que son abogados querían que tú les digas doctor. Sí, sí, eso es Y era común. totalmente No entiendo de dónde viene extraño, esto, yo tampoco. pero Me eso. parecía súper. Y a ellos les costaba decirme doctora. Sí, sí te Tanto que entiendo. solo me decía, ah, sí, la médica. Sí, yo también Ok, siempre ok, terminaba riéndome, pero bueno. sí, pero bueno. Bueno, pasando a otros, para hacerlo como más interesante, más picante, pasando a otras preguntas. Tú ya tienes un regular tiempo acá. Estoy gratamente sorprendida por tu nivel de alemán, Carol, porque tú llegaste acá básicamente sin conocimientos previos del idioma, ¿no? Y has progresado mucho, has avanzado bastante. Entonces, quizás hablar sobre lo que significa comenzar en un país de cero, el idioma, los retos. ¿Cuáles crees que han sido los desafíos más grandes de venir a vivir acá y de iniciar tu vida aquí? Pues pienso que primero gracias porque me sorprende que me digas que mi alemán es muy bueno. Yo siempre trato de mejorar día a día. Claro, no ha sido fácil comunicarme con la gente al Ujú, inicio, pero sí he tenido, pienso, mucha suerte de ujú, conocer ujú, determinadas personas durante este ujú, proceso. ujú, Tengo una amiga muy querida que es alemana, que me ha ujú, brindado mucho apoyo desde que llegué mm, y por suerte ya hablaba español, porque el primer día que llegué acá
solo sabía decir hallo, que significa hola. Como yo. Básicamente eso. Y luego entré a una escuela en la que empecé a ir todos los días a un curso intensivo y pues sí, en realidad para mí no ha sido tan difícil el cambio porque yo estaba muy convencida que quería vivir en Alemania. Y creo que también le puse como mucha energía positiva a todas las cosas que hacía, que no sentí como el cambio tan brusco como sí sé de muchos inmigrantes. Y claro, fácil no es, pero yo había venido como siempre, bueno, eso es algo que yo he preparado dentro de mí, de ponerme en el peor escenario. Entonces he venido preparada para lo peor que podría pasarme, estaba lista para todo lo que podía pasar. Como por ejemplo, todo el mundo me decía sí, que la gente es un poco fría en Alemania, o que el clima es muy frío en diciembre, que Eso no se te iba puede a vivir, preguntar, eso te iba a que si no preguntar. entras a grupos sociales nunca haces amigos. Pero por ejemplo, por suerte, esta amiga es alemana y ella me demostró que la gente alemana no es como la estereotipan, porque es una persona muy, muy cariñosa conmigo. Ella ha demostrado ser muy leal, que es algo que valoro mucho. Y de verdad me siento, y ella me ha presentado muchos amigos dentro de su círculo, que claro, no son tan íntimos como ella, pero ha hecho que no me sienta sola. Muchas veces, a veces, teniendo un poco de tiempo, me llamaban para ir a algo juntos. Claro, como ya llegas con un círculo de amigos un poco hecho, ¿no? Que eso ayuda Sí, un bastante poco. a Sí, yo pienso que llegarle. sí. Eso ayuda un montón porque tienes un soporte. Y también, por otro lado, mi escuela es una escuela muy interesante porque es un poco convencional y somos un grupo pequeño en las clases, entonces entre nosotros siempre tratamos de juntarnos de vez en cuando, salir, y hemos armado un grupo lindo y cada vez que podemos salimos juntos. Y pues sí, el invierno también pensaba que era lo peor de lo peor, estaba preparada para congelarme, pero por suerte este último invierno no fue tan frío por lo que me dicen, duró poco. Y la pasé lindo porque igual, por ejemplo, aprendí a hacer esquí, que nunca había hecho en Sauerland. Wow. Y bueno, cosas así. Sí, qué interesante. A lo mejor tuve un poco de suerte. No puedo generalizar que la vida en general para todos es igual. Sí, sé que es muy dura, pero por el momento sí la he pasado bastante bien. Disfruto mi estancia en Alemania y pienso que era algo que yo quería hacer, entonces no me arrepiento de la decisión que tomé. Yo creo que es distinto también, como los motivos por los cuales cada persona viene, ¿no? Sí. O sea, sale de su país. Es distinto, como tú dices, el tomar la decisión, que voy a dejar toda mi vida ya, mis privilegios en mi país para salir, porque el dar ese paso implica que tú ya has tomado conscientemente la decisión que me va a costar porque estoy saliendo de todos mis privilegios, estoy saliendo de mi zona de confort, entonces ya vengo mentalmente preparada a que, no sé, por ejemplo, una persona refugiada o alguien que de verdad necesita económicamente salir del país. Entonces siempre lo que quiero mostrar a todos es que, de hecho, las historias son distintas de cada uno, pero nosotros somos conscientes que las contamos, nuestras historias desde nuestra situación de privilegio, que tampoco es que sea tanto, pero lo reconocemos. Exacto. Pero lo reconocemos. Pero es importante lo que tú dices, cuando ya diste la decisión, ya habías trabajado la idea de todo lo que puede pasar. Sí, claro, años atrás, porque, o sea, años atrás ya tenía la idea de emigrar siempre, que claro, mi primer paso podía ser España, pero no salió como yo quería, entonces salió la opción de Alemania. Y también, por ejemplo, esperar mi visa para mí duró mucho tiempo, no sé por qué, pero duró casi un año. Entonces durante ese año yo estaba como, claro, preparándome mentalmente y tenía tantas ganas de salir, que creo que también fue que cuando llegué estaba como, oh, por fin lo logré. Sí, me alegro mucho, Carol, que hayas tenido esa experiencia gracias a tus amigos alemanes, que me hacen acordar también de nuestra querida amiga Judith. Sí, Judith. Yo también tengo como que, siempre se dice de esta imagen de que la cultura acá en Alemania es, sí, claro, es diferente, ¿no? La manera de vivir es distinta, de sentir, de expresar tus emociones, pero yo tengo esta idea, cada vez que pienso en Alemania, tengo esta idea de nuestra querida amiga Judith, que oh my God, fue tan cálida y tan, no sé, yo siempre le digo, tiene como un alma latina, ¿no? Entonces yo siempre siento que Judith, si nos escucha, siempre sentía como que me sentía identificada, como que no sentía que era de otro país, de otro continente, era como que estas cosas que compartes humanamente, que esta persona es cálida, y la siento igual, como que empatizas, ¿no? Exacto. Y podemos ser amigos, ¿no? Sí. Eso lo sentía en esta persona, en Judith, y siempre que me hablan de alguien alemán pienso eso. Quizás todos somos diferentes, ¿no? También, pero imagino que tu amiga, que te ayudó mucho al inicio, debe haber sido algo similar, ¿no? Sí, ella es igual que Judith. Sí, Judith es muy,
Ya. muy linda también, muy cálida. Sí, y Sí. yo pienso que eso también fue bueno para mí porque, claro, yo tenía sabía de ese estereotipo de Ujú, los ujú, alemanes, sin embargo, tenía otras experiencias ujú, con dos alemanas, como mi amiga ujú, Milena ujú, y Judith, ujú, y sin embargo, claro, o sea, yo estaba siempre ujú. con la idea, no, que existen personas muy buenas, muy Sí. cálidas, muy amorosas, Ujú, y no todos son iguales. ujú, Entonces pienso exactamente. que esa perspectiva me ayudó mucho también a estar como en paz y decir, ok, Sí. tal vez no sea fácil conocer mucha gente Ujú. alemán o alemanes, perdón, pero sí. Ya, perfecto. Ujú. Y algo te quiero preguntar, conversando con una amiga, que también migró, ahora está como expatriada también. Ella me decía que ella trabajó mucho, porque tú me has dicho que trabajaste en ciertos aspectos, pero ella me dijo que trabajó mucho el hecho de enfrentarse a que en algún momento inminente ella va a ser discriminada. Ella va a Ujú. recibir algún tipo de discriminación porque por su origen, Ya. porque no habla bien el idioma, por Ujú, cómo se ve, etcétera, y que ella nunca había sufrido eso antes ujú, en Perú. ujú, ¿Te pasó en algún momento sentir, y eso me sorprendió un montón, porque, o sea, sí, yo como que he emigrado muchas veces por temas de trabajo, he emigrado por temas de estudios en algún momento, entonces siento que el mío fue como que ya pasó y te vas, pero nunca tuve esa preparación para pensar qué puede pasar y qué no. Entonces ujú. nunca por mi cabeza pensé de que, en algún momento voy a sufrir discriminación, que sí me ha pasado, pero nunca estuve preparada, pero esta chica sí fue preparada. En algún momento me va a pasar, ok, ¿qué voy a hacer? No, o sea, ¿te pasó en algún momento que pensaste en algo? Sí, lo he pensado, todavía no he sentido, Ujú, pero yo pienso que es normal ujú, porque yo he venido preparada pensando que obviamente yo soy ujú, una inmigrante y no pretendo ser en ningún ujú, momento alemana ni nada por el ujú, estilo, pero ujú, sí, claro, seguramente en ujú, algún momento tendré los documentos oficiales para quedarme mucho más tiempo. ujú, Y sí, o sea, es normal ujú. que en algún momento Sí, tal vez me entiendo. critiquen por mi Ujú, forma de hablar o porque cometa algún error gramaticalmente al ujú, hablar. O claro, claramente si me ven no soy una alemana ujú, por ninguna parte. Pero es normal. Yo para mí pienso que yo siempre tomo las cosas de acuerdo a las perspectivas de la gente, ¿no? ujú, Porque al final, mientras eso no me afecte a mí, ujú, todo bien. ujú. Entonces, Perfecto, sí, me he preparado en ese perfecto. sentido de que Sí. no me es normal. Ya, Puede perfecto. pasar en cualquier Entonces momento. pasemos a las cosas positivas. ¿Qué es lo que recuerdas o que sientes hasta ahora? ¿Qué sea lo más positivo de estar aquí, de vivir en este momento? Ujú. ¿Qué fue el cambio que fue más positivo para ti? El cambio más positivo para mí Sí. fue luego de 6 meses darme cuenta que ya podía comunicarme fluidamente con las personas en un Mm, idioma del cual no tenía ni idea antes de venir y que es muy complejo de y que aprender. es, sí, Para es los que muy no conocen el difícil alemán, porque es es muchas reglas. muy diferente al inglés Ujú, o al español. ujú. Y sí, 6 meses después, porque todos los meses Wow, siempre pensaba, bueno, algún día seguramente podré hablar con la gente, wow. algún día, y ahora pues puedo hacerlo, Ujú, claro que no es ujú, perfecto, tengo muchas cosas que ujú, mejorar, pero sin embargo, 6 meses después me di cuenta que lo había conseguido, que al menos podía comunicarme, podía ir a comprar cosas sola, ujú. ya no tenía que depender de mi amiga Milena, por ejemplo, para algo, Trámites. trámites o lo que sea, y sí, en verdad sí. Wow. Y claro, cada día igual sigo yendo todavía a la escuela todos los días, pero es lo más grato para mí hasta Sí. ahora porque era mi primera meta antes Ujú. de continuar con los siguientes pasos. Sí. ¿Alguna otra cosa que recuerdes? O sea, no quiero, lo que no me gusta a mí nunca, y esto como que siempre critico con mis amigos, de que, tú sabes, ves en las redes sociales, ay, Montreal te pagan por aprender francés, en Alemania es el paraíso, es como que siento que muchos venden esta idea de que las ciudades son perfectas, que emigrar es un sueño, etcétera, que no lo es, y todas las ciudades tienen sus cosas buenas y sus Ujú, cosas ujú, malas. Em, Así que no quiero mucho endulzar las cosas ujú, ujú, positivas ujú, porque ya hay suficiente gente vendiendo ujú, ujú, humo, ujú. vendiendo cosas que Sí, es no son. normal. Ujú. Entonces, pero sí me gustaría desde tu perspectiva o como mujer, ¿qué otra cosa positiva que hayas sentido un cambio? Que digas, wow, acá esto no lo viví en Perú y ahora lo siento así, ¿no? Me agrada. Claro, por ejemplo, me siento más segura Ujú, estando aquí y que puedo, por ejemplo, 10, 11 o medianoche volver a mi casa sola en mi bicicleta o sí. caminando y no siento esa inseguridad Ujú, por ejemplo, ser atacada por ujú, un hombre o que me roben algo, qué sé yo, que sí sentía viviendo en mi país. ujú.
ya, irónicamente, Ahorita que estamos de medianoche, ahorita estamos porque medianoche estamos- grabando. sí, que podrían robarnos tranquilamente las cosas, pero no. Pero sí, pienso que es lo más grato que me ha llevado de acá de Alemania y que hay mucho respeto dentro de todo ante las mujeres y que, por ejemplo, puedes vestirte como quieras y nadie te va a estar como Ujú. mirando o... Sí, 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 entiendo perfectamente la Sí, sensación. exacto. Sí, sí, sí. Y estoy de acuerdo contigo en todo. Quería, bueno, estamos en una edad en la cual ya no somos jóvenes, pero tampoco somos adultos mayores, estamos en la media edad. Entonces te quería preguntar, ¿qué es lo que te quita el sueño en este momento? ¿Qué es lo que me quita el Te quita el sueño? sueño, ¿qué te quita el sueño, Carol Ortiz? ¿Que por qué no podría dormir? Sí, ¿Preocupaciones te refieres? sí. Una interesante pregunta. Pues, de todas maneras, no conseguir un trabajo pronto sí me Ujú, quita un poco el sueño, ujú, porque antes de venir a Alemania y como ahora solo me dedico a estudiar, pues tuve ujú, que juntar mucho ujú, dinero y haber claro, trabajado mucho en claro, Perú, hacía 2 trabajos ujú, todos los días. claro, Y claro, y eso tiene un tiempo límite, ¿no? Que ujú, se te acabe la cuenta bloqueada, es una cuenta exacto. bloqueada y luego pues la idea de quizá puedo conseguir trabajo como algo en part-time, Pero no pero no como como lo que hemos médico, estudiado. exacto. Entonces eso Entiendo. me quita el sueño, no conseguir pronto un trabajo Tu como vida. médico y empezar a hacer lo que sé hacer en realidad, Ujú, ¿no? Porque siempre tengo un poco de temor de hacer otras ujú. cosas, no porque no pueda hacerlas, sino porque pienso que no sería lo suficientemente eficiente Va- haciendo Puedes otra. hacer muchas cosas. Vamos, puedes hacer muchas Yo lo cosas. sé, yo Yo lo lo sé, sé. pero siempre tengo Sí, ese temor. te entiendo, de Entonces, empezar algo nuevo. sí, pienso que ese es mi principal temor. Claro, que sería tu vida profesional, que Exacto. ya ha tenido un giro total, ¿no? Un Ujú. giro total de 180 Y claro, grados. y el tiempo, eso Ujú, me asusta un poco, pero luego para eso también vine preparada sabiendo que no iba a ser ujú, rápido todo, que demoraba un tiempo, porque ujú, la principal barrera es el idioma. Entonces, ujú, claro, todo el mundo, también como lo que mencionaste, ujú, ¿no? De que romantizan la idea de venirse a ujú, Alemania, que ujú, puede ser fácil, pero en realidad no, tienes que venir con una idea muy centrada de que el tiempo es largo, de que necesitas mucho esfuerzo y que si no estás acostumbrado a vivir solo, pues la vida definitivamente va a ser dura, pero va a depender mucho de la perspectiva que tú le pongas, la fuerza ujú. y qué sé yo. Hay una Sí. cosa que dicen los alemanes que se llama Selbstbewusst, que es como tu autoestima, o sea, por dentro tiene que estar Ujú, como fuerte para ujú. poder continuar. Sí, es algo que justamente por eso estás invitada acá. Algo que siempre noté en ti, Carol, es que, no sé cómo decirlo, pero no, o sea, no quiero decir una personalidad fuerte, pero quiero decir que siempre he notado que has estado bien contigo misma, o esa es la imagen que quizás exteriorizas, ¿no? Siempre he notado que estás cómoda en tu misma piel, siendo tú misma, contigo misma. No digo que no necesites de otros, porque siempre has estado rodeada de personas que te quieren y eres una persona muy sociable y etcétera, pero siempre he notado que te adecuas a las circunstancias y que en cierto modo hemos pasado, porque creo que algunas de las cosas hemos compartido situaciones muy complejas a nivel familiar, emocional, a nivel laboral incluso. Y bueno, siempre has estado así como que, bueno, esto me sucede, pero ya, hay que ponernos duros y como que la vida continúa, ¿no? Esto Claro, pasa, sí, hago mi duelo, yo te he visto así, esto pasa, hago mi duelo un día, 2 días, bueno, lloro una semana máximo, y después como que, vamos, la vida continúa. Así siempre te he notado sí. y como que siempre he notado como una persona que va a seguir adelante, o sea, que es muy difícil que algo verdaderamente te quiebre, ¿no? Algo, no sé, algo cotidiano te vaya a quebrar, ¿no? Te vaya a decir, pucha, no, por ahí no va, este no es mi sueño, mejor lo revalúo otra vez, algo así, ¿no? Entonces siempre he notado eso en ti y yo creo que por eso es que, yo creo que incluso para mí, mi primera experiencia viviendo fuera ha sido en Canadá y ha sido dura, por el invierno, porque estaba completamente sola, o sea, no Ujú. tenía familia, amigos, como que cero, cero, cero. Y ahí sí, yo me acuerdo que sí, muchas veces me he quebrado y he Ujú. dicho, pucha, no es tan fácil como lo pensé, estaba acostumbrada a vivir sola. Bueno, he tenido altibajos como Ujú. todos, que yo Es imagino que normal, también habrás sí, tenido, sí. pero al final de todo es como que sí, es una experiencia, lo pasas y ya está, comienzas a descubrir Ujú.
Las cosas las buenas. cosas positivas y cuán fuerte te has convertido, cómo el idioma va mejorando y todo, ¿no? Entonces, yo justamente te invitaba porque siento que te va bien, o sea, quizás a nivel profesional no hablando, sino emocionalmente, te va Ujú. bien, te sientes bien contigo misma. Incluso yo te veo igual que como te veía o sea, te veo como pez en el agua, no sé cómo decir, te veo como en tu cancha. A pesar que no estamos en Lima, Ya. no estás en tu zona de confort, de médico, que tienes un salario decente, que puedes salir con tus amigos cuando quieras, te veo como así como en tu cancha acá. Estamos en otro continente, ¿me entiendes? Sí. Entonces eso dice mucho de tu personalidad, de la fortaleza emocional, de las habilidades sociales para poder adaptarte, la flexibilidad en todo sentido, ¿no? Así que, bueno, eso quería compartirlo. Oh, gracias. Quizás no sé Me cuánto siento tiempo. muy halagada. No sé cuánto tiempo vamos, no sé cuánto tiempo vamos. Quizás por ahí nos puedan datear cuánto tiempo vamos. Eh, Nuestro coach. quizás la postproducción nos puede decir qué tiempo vamos. Ah, Tenemos dos ayudantes, tenemos pero un ayudante está dormido y el otro está mudo. Entonces, te quería hacer una última pregunta. Tú sabes que el ser mujer, el identificarse con mujer es algo que se construye y Ujú. que para cada persona es diferente. Nosotros hemos crecido en un ambiente bien conservador. Sí. Entonces puede hacer que la idea que tengamos no refleje verdaderamente lo que otras mujeres peruanas tengan en la mente. Así que yo siempre pregunto esto, cada persona tiene una respuesta distinta y porque lo escuché en un podcast francés que se llama La Poutre y este es un podcast feminista, yo Ujú. aprendí francés con este podcast, así que o sea, como que me marcó mucho, así que me robo la pregunta y te la hago. Ujú. ¿Tú consideras que naciste mujer o te convertiste en mujer? Nunca lo había pensado, pero yo pienso que me convertí en mujer porque, claro, nací en un hogar ciertamente tradicional, Ujú, donde no tuve mucha idea o no tuve la opción de decidir pensar en si era mujer o varón, ujú, simplemente me fueron diciendo, ujú, tu nombre es Carol, eres una niña, ujú, tienes que usar un ujú, vestido, ponerte zapatos ujú, lindos ujú, o ponerte cosas lindas. ujú, Y claro, nunca tuve tiempo de cuestionarme las cosas ujú, hasta muy ujú, adulta, ujú, hasta que tal vez sí tuve ujú, esa opción de ujú, cuestionármelo un par de veces y fue interesante ujú, porque, claro, ya tenía muy marcada la idea de que ujú, era una orientación sexual en ese momento. ujú, Y cuando fui leyendo un poco más sobre la sexualidad y sobre ujú, cómo me identificaba, pues sí, me identifico como mujer, ujú, pero claro, tal vez no me criaron con la opción de decirme, mira, existe este sinfín de ujú, sexualidades u opciones y tú ujú, puedes elegir de acuerdo a qué te hace sentir mejor, ujú, ¿no? Fueron educándome y ujú. criándome para Claro. formarme como mujer. Que claro, ya muy tarde, no Ya. muy tarde, pero ya cuando tenía mucho más Ujú, conciencia de la vida y de cosas o ujú. herramientas para aprender más, pues sí, llega a la conclusión Mm, que, ok, estaba en el camino correcto. ujú, Pero tal vez si no hubiera sido así, a lo mejor ujú, no hubiera sido tan feliz o mi vida hubiera ujú. sido un poco incierta. Exacto, Sí. exacto. Eso Que le uno lo pasa que mucho a la gente en Latinoamérica, ¿no? sí, Que le pasa los mucho. crían con esa idea y cuando ya son grandes y empiezan a auto criticarse o pensar qué está pasando en su vida, por qué no son felices, es porque básicamente no tuvieron la opción de decidir o informarlos mejor de niños, que Ujú. creo que se debería mejorar en las escuelas. Exacto, exacto, Ujú. exactamente. Y pasa con todo, pasa con la identidad de género, con la religión, que te imponen una Exacto, religión y después exacto. cuando llegas a una edad te Sí. cuestionas, pero luego si te cuestionas y sigues en un ambiente, es como que sientes este contraste y esta sensación en ti mismo de que, ok, soy o no lo soy católico, pero Ujú. no creo en esto, entonces soy una mala persona. Entonces es como que es bien contradictorio este tema. Así que sí, 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 te doy la razón. Ujú. Gracias, Carol. Unas últimas palabras para mis 4 gatos seguidores, para mis queridos seguidores. Pues muchas gracias, Luz, por invitarme y
si algo sirve esta entrevista para tal vez, sobre todo, concientizar a las mujeres, empoderarlas un Ujú, poquito, ujú, pienso que podrían verlo, interesarse en que todas las mujeres somos capaces de ujú, conseguir lo que queremos, siempre y ujú, cuando sigamos nuestros sueños y que pues nada es imposible. Sí es difícil, el camino nunca es ujú. fácil, eso sí lo tengo muy claro, pero nada es imposible y Bueno, pues mucha suerte y sigan a luz. gracias por hablar en español. Tengo una persona que me dijo.